Vamos a hablar sobre lo que es síndrome hematúrico. Acá se dice que más de 2 hematíes por campo de síndrome urinario y ya síndrome hematúrico. Pues la realidad es que una gota de sangre ya tiñe ya la orina. Entonces, imagínense una hematuria franca. Una hematuria franca es sangre viva. Eso es ya prácticamente una hematuria macroscópica. La hematuria microscópica es uno de los síndromes que pocas veces se llega a diagnosticar si no se hace un sedimento urinario, pero también nos significa mucho a nosotros. Ya les estuvimos explicando que ver hematíes en orina es algo anormal, y como es algo anormal, ustedes tienen que preocuparse y ver específicamente qué es lo que está ocurriendo con el paciente. Tenemos dos tipos de hematuria, la glomerular, que solamente engloba el glomérulo, y la extraglomerular, que agarra lo que es tubo intersticio, lo que son los tubos colectores, los cálices, la parte de la uréteres, lo que es vejiga, uretra, toda esa zona, ¿ok? También próstata puede estar incluida ahí. Entonces, es amplio lo que es el síndrome hematúrico no glomerular, tiene muchas partes, pero el síndrome hematúrico glomerular solo es glomérulo, por favor, no se equivoquen, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, un examen macroscópico de orina, vemos que es una orina hematúrica, franca, ¿no es cierto? Característicamente a veces podemos tener mioglobina, puede haber una hematuria macroscópica, y este color que ustedes observan, que es un color medio oscuro, no tan rojizo, pues en algunos casos, como en la mioglobinuria, también se puede ver en las glomerulopatías. Las características diferenciales, ahorita las vamos a hablar. Lo que ustedes deben de definir es de que tenemos estos test con tiras reactivas, así como el homologotest. Pero acá lo bueno es de que en la orina nos puede diagnosticar hasta 25 parámetros. Los más importantes, pH, albúmina, glucosa, nitritos, leucocitos, nos puede dar otro tipo de cuantificación como es la densidad urinaria, cetonas, etc, etc. ¿Ok? Entonces ya ustedes pueden hacer un examen específicamente con una orina simple, solamente una tira reactiva, agarran y comparan nada más con lo que ya está en el frasco, qué características puede tener en cuanto a lo que la orina está marcando en la tira reactiva, y ustedes ya pueden definir algunas patologías. De acá, característicamente, tienen que ustedes entender que estos dos factores nos corresponden a lo que es una hematuria glomerular. O sea, ver acantocitos, ver cilindros hemáticos, se corresponde a una hematuria glomerular. ¿En qué sentido? Miren, fíjense, tenemos cilindros hemáticos. ¿Qué ven ahí? Hematíes conglomerados, como quien dice, apiñados. Estos hematíes apiñados toman la forma de cilindro porque atraviesan los túbulos, toman la forma de los túbulos. Entonces, ver cilindros, en este caso hemáticos o leucocitarios, nos debe hacer pensar nosotros que eso se ha formado a nivel tubular. Si vemos nosotros cilindros hemáticos, entonces en gran cantidad puede estar asociado a lo que es una glomerulopatía. Acá ya vemos algunos hematíes, por ejemplo, son los acantocitos. Acuérdense que cuando la orina es ya filtrada, pasa por diferentes túbulos, el túbulo contornado proximal, el asa de Henle, el distal, el conector y el colector. Y al pasar por esos tubos, saben que hay diferentes transportadores. De esos transportadores, a nosotros lo que nos importa, por ejemplo, a nivel del asa de Henle, es de que hay mucho cambio de ¿qué? De osmolaridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mucho cambio de agua. Entonces, el agua prácticamente genera pues esos cambios de osmolaridad. Imagínense que nuestra hematía, pues en un pH de 7.4, entre comillas, vive en un microambiente natural, normal. No sufre cambio. Pero ahora estamos frente a osmolaridades muy altas, entonces tienen que sufrir cambios. Acuérdense, la osmolaridad plasmática es. La osmolaridad plasmática es. La osmolaridad plasmática. ¿Segura? ¿Cuánto? Ahí hay de 285 a 300. 205. Lo que ha hablado su amiga es la osmolaridad urinaria, más completa. Entonces, imagínense que la osmolaridad plasmática es una osmolaridad pues estándar, ¿ya? Por eso cuando ustedes hablan y ven ese famoso frasquito transparente que dice cloruro de sodio con una línea celeste, que todos los pacientes tienen,
tienen que ustedes definir y ver que eso tiene que ser casi osmolarmente similar al plasma. Tiene que tener específicamente casi la misma combinación, no igual, hay otros elementos que pueden ser iguales al plasma, pero por lo menos nosotros no podemos generar esos cambios en nuestra sangre. O sea, cuando pasa el cloruro de sodio, ustedes conocen, no puede generar alteración hidroelectrolítica y menos de osmolaridad. ¿Por qué? Porque nos generaría daño a nosotros, nos generaría, en algunos casos han escuchado de las muertes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por cloruros hipertónicos. ¿Se acuerdan? Sí. Lo que pasó hace poco. ¿No es cierto? Esos cloruros hipertónicos han generado muerte. ¿Por qué? Porque la osmolaridad estaba alterada y el sodio, la cantidad de cationes estaba alterado. Entonces es mortal jugar con la fluidoterapia. Por eso es que nuestros hematíes, cuando pasan el glomérulo y llegan a los túbulos, sufren cambios osmolares de pH. Lógico que van a acabar así, miren, deformados. A estos le llamamos acantocitos. ¿Ya? Hay otros que son inclinados. ¿Han hecho laboratorio clínico o no? ¿Se han sacado sangre? ¿Han visto sus hematíes o no? ¿No? En serio, ¿quién ha hecho? A ver, levante la mano. ¿Se han sacado sangre? ¿No han visto en el microscopio su sangre? ¿En qué? En fisio. ¿Y en laboratorio? ¿Nada? No señal nada. Por si acaso, háganse, chequeen sus células. Actualmente se sabe que las células o los hematíes, la forma que conlleva tu hematíe es la forma como llevas tu vida. No es broma. A veces algunos encuentran granocitos en sus hematíes, acantocitos. O sea, el hematíe puede generarse precozmente, puede ser una representación celular de lo que está pasando a nivel sistémico. Y si no se lo han hecho, tienen que hacerse, porque precozmente a veces se diagnostican enfermedades solamente por alteraciones. Claro, hay un porcentaje bajo, según dice la bibliografía, que puede haber alteraciones morfológicas, pero no es lo común. No es lo común. Créanme, ustedes hasta pueden diagnosticarse autoinmunes antes de que suceda. Ahorita están todavía en fase larvaria, o sea, todavía están estudiantes. Más adelante el estrés, la ansiedad y la sobrecarga de trabajo puede generar inestabilidades emocionales, psicológicas, inestabilidades metabólicas que ustedes van a sufrir en áreas donde probablemente aparezcan enfermedades, ¿no? Entonces, los acantocitos pues son iguales, un humano, sometido a muchas modalidades, bajos modalidades, sometido a un pH superácido, va a tomar una forma irregular. Y a nosotros nos importa eso. ¿Por qué? Porque si son hematíes que han pasado el glomérulo, entonces digo que han sido sometidos, entre comillas, a este medio ambiente hostil y pueden tomar formas diferentes. Y acá tenemos lo más importante. Esto es lo más importante en la medicina, digamos, en cuanto al síndrome hematúrico. Hematuria glomerular y hematuria extraglomerular. ¿Ya? Cuando ustedes vean hematíes, siempre tienen que ponerse a pensar en que esos hematíes marcan una diferencia entre el bien estar del paciente o el mal estar del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Tú habitualmente no tomas el examen de orina, a partir de ahora tienes que hacerlo. Más aún cuando hay pacientes que no tienen diagnósticos claros, fijos. Y más aún cuando el paciente está en un estado basal. Nosotros diagnosticamos vasculitis solamente por esto. O sea, no necesitamos, dentro del síndrome pulmón-riñón que van a hablar de vasculitis. No necesitamos toda la clínica ni los síntomas de pulmón-riñón, no, solamente esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hematíes que tienen, pues, o la hematuria glomerular, miren, es de color rojizo, marrón o Coca-Cola. Y créanme que mientras más marrón y Coca-Cola sea, sí, es glomerular. ¿Ok? Segundo, 70% de hematíes dismórficos. O sea, lo que les quiero decir es que al microscopio tú observas y ves y haces un recuento de hematíes. Si el 70% de tus campos que has evaluado, más del 70% son dismórficos, o sea, son irregulares, no son normales, es una hematuria glomerular. ¿Ok? Segundo punto, que haya proteinuria, lógico. Entonces, si tenemos nosotros alteraciones del desliz diafragmático o de la membrana de filtración, ya pasó hematíes, imagínense que
como que pase un camión gigante, es lógico que pase pues un carrito pequeño de juguete como es la luna, ¿entiendes? Si nosotros tenemos cilindros celulares, ya hemos hablado, ¿cómo son los cilindros? Son una forma de tubo. Nos pueden significar todo esto que glomerulonefritis primarias, secundarias, nefropatía ligera, vasculitis, enfermedades hereditarias, síndrome de Alport, enfermedades de membrana basal, hematuria idiopática primaria, como si hipercalcemia se dan cuenta, todo habla de riñón, o sea, todo ya prácticamente centralizado, el daño está ahí. Y crean o no, el glomérulo pues dentro de la nefrología es casi 70-80% pues de la especialidad. ¿Por qué? Porque el glomérulo pues es diremos, una parte muy importante que nos permite a nosotros pues subsistir, ¿ya? Es, como órgano de riñón prácticamente pues cumple, ya les decía, 11 funciones, y de ellas pues filtración es lo más importante, porque si no hay filtración, ¿para qué necesito tubo intersticio? Necesito, bueno, si no pasa la puerta, esto no sirve, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros tenemos que enfocar, y más aún cuando tenemos este punto, cuando nosotros veamos granocitos más del 15% o acantocitos más del 5%, es glomerular. ¿Ok? Ese es cuando ya ves a la microscopía. Ahora, extraglomerular, miren, fíjense, esto es un poco más, así como quien dice, cuando sean clínicos al ojo. Va a venir un señor, ¿sabe qué? Estoy orinando sangre. Y hay coágulos. Ustedes están diciendo, bueno, ya, forma coágulos. ¿Qué significa? Que esos hematíes no han sido alterados. Hay factores de coagulación, no han pasado por esa osmolaridad variable, no pasó por ese pH variable. O sea, prácticamente estos coágulos me indican que puede ser extra, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de coágulos, un color rojizo, rosado, o sea, rojo, digo ya, o rosado, como que se aleja un poco de lo que es la hematuria glomerular. Y acá sí tenemos de tener, miren, 70% de hematíes isomórficos, o sea, normales. ¿Ok? Y la ausencia de proteinuria o mínima proteinuria. ¿Por qué? Porque en cierto grado, pues la proteinuria, ¿qué es? Son elementos, ¿qué?, de conformación estructural. Y un hematíe o hematuria tiene elementos de proteína, ¿no es cierto? Membrana y toda esa situación. Lógico que va a salir como falsos positivos. Ausencia de cilindros celulares, eso es más específico, que hay ausencia de cilindros celulares. Y acá miren, fíjense algo muy interesante, miren lo que les decía, nefritis tubulointersticial agudo crónica. O sea, está postglomérulo, tubo intersticio, eso es extraglomerular. En nefritis tubulointersticial aguda y crónica hay muchos factores, muchas etiologías, muchas causas, pero algo que ustedes sí van a saber reconocer son ¿qué? Las infecciones urinarias, que pueden estar marcadas lógicamente por ITU baja, ITU alta. Tenemos otros factores, miren, una enfermedad vascular renal, por ejemplo, una neoplasia renal, enfermedades quísticas, necrosis papilar, calculitos, litiasis, una patología prostática, lo que les decía, coagulopatía, malformaciones. Todo esto, pues, ya nos permite separar lo que es específico en la parte renal y lo que no es específico. Cuando nosotros hablamos de hematuria, hay clasificaciones. Cuando vemos sodio es peor, más clasificaciones. Acá tenemos hematuria transitoria o persistente. Transitoria, de pronto ustedes se levantan, un dolor, orinan sangre, se pasó el dolor, no pasó nada, van al médico, la orina limpia, no tal restos de hematíes. Puede ser un cálculo, ¿no? Una hematuria persistente sí llama la atención. ¿Por qué sí llama la atención? Niña de 5 años tal vez está de pronto, acude. ¿Por qué? Simplemente porque tuvo fiebre, no, muy bien, evalúa el médico, entre comillas diagnostica infección urinaria, porque ve sangrecita y muchas otras cosas, da tratamiento. Y siempre la medicina está basada en ¿qué? En seguimiento. Si ustedes no hacen seguimiento, no van a hacer medicina. El seguimiento específicamente les va a ayudar a ustedes a ganar mucha experiencia en cuanto a lo que son enfermedades, manejo y lógicamente dosis y respuesta. Yo doy un tratamiento y veo la respuesta. Porque la mayoría de médicos no es bueno en lo que debería ser, o sea, en su especialidad o en su profesión como médico. Muy simple, porque no hace seguimiento, nada más. O sea, la única palabra que ustedes necesitan es seguimiento, nada más. Hay especialistas muy buenos en otros lugares que tienen más vasta experiencia en cuanto a manejo de cosas complejas que ustedes solo van a escuchar una vez en su vida, simplemente por experiencia.
No es así. Y hay subespecialistas que se enfocan solo en la enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en Lima hay 2 especialistas que solo enfocan en la enfermedad inflamatoria intestinal. Claro, gastroenterólogos, ¿no? Su vida es así. Todos los pacientes van a ir. Entonces, mientras más experiencia tengas, mejor manejo y seguimiento, vas a darte cuenta de cómo es la enfermedad en sí, hasta clínicamente o semiológicamente lo que ustedes hacen, te dicen eso no es. Así de simple, no necesitas más cosas. ¿Te das cuenta? No necesitas estudios, más, pero tienes un enfoque más claro. Esta hematuria transitoria, miren, fíjense en quién está. Si hay fiebre elevada, infecciones, litiasis, neoplasias, lógico, ¿eh? Son transitorios en el sentido de que mucho dependen del estado que tenga el paciente. La fiebre, o sea, tienes fiebre, se ve sangre en la orina, entonces calmo la fiebre, mejoro todos los parámetros y después vuelvo a tomar para definirse de infección urinaria. Acá la persistente, pues esto sí ya es un poco más específico, una glomerular. Ahora, cuando nosotros tenemos una orientación diagnóstica, fíjense, hematuria más un fármaco, consumí un fármaco actualmente y tengo sangrado en la orina. Mira. ¿Qué fármacos son los que probablemente puedan generar qué? La nefritis intersticial necrosis cerebral. Me explico, ¿eh? La nefritis intersticial aguda está asociada específicamente a lo que se llama un RAM, una reacción adversa medicamentosa. O sea, ustedes toman un medicamento con toda la cosa. Brulito, ¿qué más? Pápulas, vesículas, etc. Cualquier cosa, ¿no es cierto? Ven ahí, si encuentran ustedes hematuria, ¿ya? Entonces puede asociarse a una nefritis intersticial aguda. ¿Ok? Por ejemplo, tengo hematuria y el paciente dice, ¿sabes qué? Orino 10 veces de noche, me levanto, no duermo nada. Es lógico, ¿eh? Hay una uropatía obstructiva. Una hematuria puede ser un síndrome prostático. Y así podemos hablar de cada uno de estos. Hay sangrado en mi orina, muy bien. Pero también no solamente tengo sangre, tengo leucocitos o piocitos y tengo también disuria. Más asociado a infección urinaria, puede haber cetaplasias, etc. Cuando nosotros agarramos característicamente el enfoque de que hematuria más un grupo de síntomas o un síntoma, ya nos podemos guiar qué más o menos está ocurriendo. Clásicamente, cuando se dan fármacos, por ejemplo la nitrofurantoína, pues una orina más colorida, roja. Puede ser ese el efecto. En la patología glomerular, como en síndrome hematúrico, glomerular lógicamente, ya cabe resaltar que tenemos que nosotros definir que puede ser de causa autoinmune. Cuando es de causa autoinmune, nosotros tenemos que hacer varios estudios. Podemos hacer ANA, perfilena, 44, podemos hacer C3, C4, podemos hacer CH40, podemos hacer anti-SMI, hay muchas cosas, inmunoglobulinas, AGN, y cualquiera de los elementos que nos indique que hay una alteración autoinmune, enfocado lógicamente en la patología que se sospecha. Tampoco vamos a hacer todo. Y en último caso, una hematuria glomerular no explicada tiene que llegar a una biopsia renal, en el sentido que hay patologías o glomerulopatías de diversa índole. Hay glomerulopatías rápidamente progresivas que esas te matan el riñón en unos días o en semanas. O sea, tú no la cuentas, vienes, doctor, estoy sangrando, lo ves la siguiente semana, ya está en H3, o sea, ya para hemodiálisis, y lastimosamente tan acelerado es el proceso que no tienes ni tiempo de manejar. Así como hay pacientes con, por ejemplo, como la neuropatía IgA, en la cual el paciente toda su vida puede tener hematuria. Le hacen estudio normal, tiene hematuria, pero no tiene un problema. Solo un 15% de ellos llega a enfermedad renal crónica. Puede haber complicaciones. Puede haber, pero ¿de qué depende? Depende de tu sistema inmunológico. La biopsia, cuando ustedes han visto riñones en microscopio, ¿sí? Hagan histología. Creo que no. ¿Por qué es educación? ¿Han visto cebollas? Sí, las han visto. Pero han visto órganos.
Porque el año pasado me han dibujado un hepatocito en vez de una glomérulo. Imagínense. Mirei Pro, los de la línea. Esto es un flujograma que les permite más o menos enfocar a lo que es la hematúria. Por ejemplo, miren, acá dice, centrifugar, observar el sedimento. Sedimento rojo, sobremanente claro, hematía microscópico. Esto es una hematúria verdadera. De esta hematúria verdadera, vamos a ver, la que nos importa es la persistente. ¿Por qué? Porque esta persistente indica pues que hay un daño continuo, un daño que persiste en el tiempo y puede generar finalmente lesión cicatrizal a nivel renal, lo que llamamos nosotros esclerosis glomerular o tubo intersticial. ¿Y aquí están las glomerulares? Entonces se hace estudio inmunológico, biopsia, etc. Las extraglomerulares, fíjense las patologías diversas que tenemos que nosotros estudiar. Como vemos que es desde el tubo intersticio hasta la uretra, necesitaremos pues ecografía, TAC, Doppler, arteriografía, urocultivo, biopsia de la zona que queremos investigar, si es de próstata o de cualquier otro sitio, citología, cistoscopía, urografía intravenosa o ver el examen de orina. Estas patologías extraglomerulares se catalogan en vascular, tubo intersticial y del tracto urinario. Vascular a nivel renal, tubo intersticial a nivel renal y del tracto ya pues el resto que nos queda fuera de renal, ¿no? Ahora, fíjense que eso, digamos, es lo que importa más en cuanto a lo que es la parte renal. Pero también tenemos a veces sedimento claro, sobrenadante rojo, no hematíes. Qué raro, ¿eh? O sea, como no va a haber hematíes, estoy viendo que hay señal. Y acá no hay. Entonces aplica tira reactiva en sobrenadante y puede haber pues un grupo hemo que nos indique una mioglobinuria o hemoglobinuria. ¿En qué sentido? La hemoglobinuria, por ejemplo, porque ustedes está trabajando y se cae. Contusión muscular, lisis, rotura, va a la sangre, sobrecarga de hematíes, de mioglobina o hemoglobina y filtra. La sobrecarga en plasma de cualquier elemento siempre va a tender a filtrarse en el riñón. ¿Ya? Entonces se filtra y vemos eso. Ya, pues es prácticamente no son hematíes, son restos de qué? Del músculo, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio acá si el grupo hemo es negativo, ya ahí sí nos vamos a pensar en otras cosas. Pigmentos, por ejemplo. Las porfirias son unas patologías autoinmunes hemáticas que normalmente se diagnostican cuando la orina que tienes le pones al sol y se vuelve negra. Entonces es un diagnóstico indirecto, digamos, para pacientes que tienen porfirias. Acá tenemos, puede ser por exógenos como rifampicina, ibuprofeno, remolacha, moras, que tienen la orina normalmente, pero no hay restos de qué, del grupo M. Ahora, en el síndrome proteinúrico, es un síndrome básico simple. ¿Por qué les presento como síndromes? Porque es muy simple. A veces pareciera que en su cabecita solo existiera dos, nefrótico y nefrítico. Pero imagínense que dentro del nefrótico ahí tienes que más, proteinuria. Imagínense que no haya todo, solamente haya proteína. No vas a indicar es un síndrome nefrótico, simplemente es un síndrome autoinmune. Y es que muchas de las patologías autoinmunes no se presentan al 100%. Hay patologías autoinmunes que inician solamente con lesiones básicas como el anterior caso como es hematuria o proteinuria. Pero lo que sí a ustedes tienen que llamarle la atención es esta orina espumosa. Entonces cuando ustedes después de haber jugado van al baño, al servicio higiénico y ven su orina espumosa, están botando mucha proteína, por la misma actividad, ¿no? La misma actividad que has hecho ha generado esa proteína. Pero si de pronto no haces actividad, vives normal, ves la persistencia de espuma en la orina, entonces tienes que ponerte a pensar que hay algo que estás botando que está en exceso y es continuo. Lo más frecuente es este tema que es la proteína. De acá nosotros tenemos que aprender algo muy importante, que las proteínas en sí generan daño. O sea, si nosotros eliminamos o se filtra en exceso por a nivel glomerular, va a generar daño a nivel tanto glomerular como tubo intersticial. Se dice que este daño renal que generan las proteinurias es cíclico.
¿Qué quiere decir? Muy pronto vamos a ver lo que es enfermedad renal crónica. Y en enfermedad renal crónica lo que se ve que primeramente hay una hiperfiltración. La hiperfiltración se traduce como que un glomérulo que sobretrabaja. Un glomérulo que habitualmente debería de trabajar al 100%, pero bueno, por cuestiones X empieza a trabajar al 200 o 300%. Trabaja tanto que a la final termina colapsando, o sea, termina fallando, muere. Y cuando muere, prácticamente esa muerte del nefrón se traduce en reducción de masa. Pues el riñón se achica poco a poco. ¿Ok? Y esta reducción de masa empieza a generar diferentes alteraciones. Uno puede ser pues que esta reducción de masa genere primeramente, si muere un glomérulo, imaginemos que todos son glomérulos, ¿ya? ¿Sí? Muere esta fila, muere esta fila. ¿Qué van a hacer estas dos filas? Van a tener que, así como un deportista va a tener que fortalecer sus músculos, ellos van a tener que fortalecer su espacio, sus lechos capilares, todo van a tener que agrandar. O sea, el glomérulo, en otras palabras, crece. ¿Para qué? Para cumplir la función que ustedes pues, han perdido. Y como en cierto grado acá ya pues estos glomérulos que están sanos tratan de trabajar y compensar, lo hacen, maravillosamente cumplen lo que el resto no cumple. Pero hay efectos, como es una hipertensión capilar glomerular, incremento de la filtración de proteínas. Miren, no solamente estamos hablando de la proteinuria como proteína, está la transferrina, IgG, factores de complemento, factores de crecimiento, angiotensina. O sea, toda esta filtración de proteínas finalmente se traduce en ¿qué? Proteínas, ¿ya? Ahora, estas proteínas lo que van a hacer específicamente va a hacer que haya un exceso de reabsorción tubular de estas proteínas. O sea, primero pasó el glomérulo, se fueron al túbulo. El túbulo, como siempre ustedes saben, pues siempre les he explicado, el túbulo con torneo proximal primeramente va a tratar de absorber todo, más del 50% en el túbulo proximal, de 50 hasta 99.9. De él no pasa nada, se absorbe todo, pero cuando ya es en exceso, pues se le va también el túbulo. Acá lo que hace pues es una excesiva reabsorción tubular de proteínas y se empiezan a generar algunas alteraciones como es de las señales nucleares de este NFKB, que tiene que ver mucho con lo que es regeneración celular. Hay diferentes liberaciones de sustancias vasoactivas, inflamatorias, reclutamiento de células inflamatorias, liberación de citoquinas y ustedes saben que todo proceso inflamatorio se genera fibroblastos, o sea, fibrosis. Esa fibrogénesis va a acabar en esclerosis. Entonces, el tráfico de proteínas no es tan simple. El tráfico de proteínas genera daño a nivel tubular intersticial. Por eso es importante que los pacientes que tienen proteinuria de rango nefrótico, ¿qué es mayor a? El rango nefrótico 3.5 ¿Qué? miligramos en decilitro. 3.5 ¿qué? 3.5. Álvaro. Estás contestando varias, Álvaro. Claro, son gramos, ¿eh? En miligramos son 3.500. Y entonces está Eso es en proteínas totales. Ajá. Y albúmina de rango nefrótico. Albúmina de rango nefrótico. Albúmina de rango nefrótico. Albúmina de rango nefrótico. No participan. Albúmina de rango nefrótico. ¿Alguien sabe? Muy bien, 2.2 gramos. Albúmina de rango nefrótico.
nefrótico es de 2.2 gramos, 2.200 miligramos de albuminuro. Ok, que es diferente a proteinuria, todas las proteínas que es 3.5 gramos. ¿Tenemos más preguntas? Rango nefrótico niños. 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 Casi, pero te faltan las unidades. ¿Qué he dicho, 40? ¿40 qué? Sí, bueno, pues nada, por metro cuadrado. Ya, como que quieres. Casi. Todavía no viste las tablas porque ya muy bien, entonces acuérdense eso que están respondiendo. Después digan, no estaban en sus diapositivas. Ok, entonces este tráfico de proteínas no solamente genera esta fibrogénesis, sino hay aumento de síntesis tubular de factores de crecimiento tubular beta. O sea, fuera de generar fibrogénesis, empieza a generar mayor proliferación celular. Esta hipertrofia de células tubulares y el colágeno tipo 4, que es tejido relleno, es bueno y malo. ¿Por qué es bueno y malo? Porque es bueno porque mantiene ejercicio, pero malo porque cuando se acumula en exceso, ya pues es prácticamente una barrera más. ¿Para qué? Como que en su aula empiece, no sé, a poner más muros, ¿eh? ¿Cómo quedan ustedes? Apiñados. O sea, hay buenos muros, ¿no es cierto? Buen soporte, pero de nada sirve tener un espacio tan grande de soporte y poco espacio celular. ¿Entiendes? Porque no funciona. También se genera transdiferenciación de células tubulares a miofibroblastos. ¿Qué es transdiferenciación? Hay cambios celulares. Entonces, la proteinuria ya no es un elemento solo. Ya no es. Yo he visto pacientes con proteinuria de rango nefrótico que en menos de un año han perdido toda la función renal. Toda. Sí, no. Ya es que sea más de 3.5, un año, le hemos dado de todo, nunca me llevo a controlar. ¿Por qué? Porque lastimosamente esa fecha, pues, las biopsias dependían del dinero. O sea, yo podía sacar la biopsia, pero ¿quién la estudiaba? Tenía que ir al INE. Hay muchos pacientes que no tienen business. Como no tienen dinero, pues no le vas a ofrecer pues biopsia, sería en vano, si nadie la va a llevar. Vi un caso específico que al final resultó ser, cuando ya se animó y rejuntó su dinerito, salió que era pues una amiloidosis. ¿Se imaginan? Una amiloidosis que generaba un síndrome nefrótico. Qué pena y triste, porque las amiloidosis son primarias o secundarias. Las secundarias son dependientes de qué? De procesos inflamatorios crónicos, tuberculosis, artritis que hay en nuestra comunidad, pero generan síndrome nefrótico secundario de amiloidosis. ¿Ya? Entonces, acá pues este tráfico tubular de proteínas, ¿qué va a activar? Este sistema que ustedes conocen, ¿no? Que lo van a hacer después de acá un tiempo. El grupo responsable va a hacer a grandes rasgos, va a hablar de lo que es la angiotensina 2. Y bueno, este es el valor, ¿eh? Las proteínas normales, menor a 150 miligramos en 24 horas. O sea, uno de rango nefrótico es 3.500. Es mucho, ¿eh? Y una proteinuria normal es más de 150. Una proteinuria significativa, más de 1 gramo. Una proteinuria de síndrome de rango nefrítico menor a 2 gramos. Una proteinuria de rango nefrótico mayor a 3.5 gramos. ¿Ya? Bueno, la idea es de que esto no se corresponde con el valor de albúmina. La albúmina, para que tengan una referencia, en su libro de Valls, ¿conocen el libro de Valls? Balcel. Laboratorio. Ahí dice, la albuminuria es normal cuando es menor a 20. ¿Ya? Miligramos por
coger por día. Ya, pero increíblemente, ya dentro de la nefrología o la semiología renal, nosotros tenemos que manejar rangos. Albuminuria leve es cuando es menos de 30. Albuminuria moderada de 30 a 300. Y o albuminuria severa mayor a 300. Otro nombre tiene la albuminuria severa. Macroalbuminuria. Otro nombre tiene la albuminuria moderada. Microalbuminuria. ¿No es cierto? Entonces ustedes dirán, doctor, ¿cómo es posible si VAC dice que es menor de 20 lo normal y me dices que hay albuminuria leve en menos de 30? ¿Cuál es la razón, la explicación? Es muy simple. Y acá tenemos que estudiar mucho lo que es nefropatía diabética. En nefropatía diabética hay un estadio que se llama estadio de nefropatía diabética incipiente, en el cual la albuminuria así, es ascendente y descendente, aparece y desaparece. Y cuando nosotros vemos ese rango, claro que debe ser menos de 30, ya nos desespera a nosotros, es decir, un paciente con factores de riesgo, lógicamente mayor obesidad, pobre control glicémico, paciente que no hace dieta, paciente que tiene genes, pues esos resistentes que hacen que no respeten a los medicamentos, las enfermedades, pues eso es un mal pronóstico. Por eso ahí dentro de un contexto de patología, nosotros clasificamos a la albuminuria leve. ¿Ya? Y es más, dentro de la enfermedad renal crónica hay clasificación de albuminuria leve, que más está en la zona verde, pero hay que tomar en consideración pues, de que esto es solamente una advertencia, porque puede algo ir mal, por lo cual debemos nosotros de tratar de mediar que no pase a valores de microalbuminuria. ¿Okay? Hay otras proteínas, miren, proteínas de las células tubulares, que son las famosas proteínas de Thanos. Puede haber también proteínas de bajo peso molecular, como en las del mieloma. Entonces, acá tenemos los valores, ¿no? Alterado, nefrótico, nefrótico. Proteinuria albuminuria, ¿ya? Muy importante. Métodos de detección, igual que nuestra tira reactiva. Bueno, dentro de nuestra tira reactiva de orina, ahí está la proteinuria. Es muy importante ver también porque estas tiras son muy sensibles a la presencia de albúmina, si hay orinas alcalinas, hematuria, administración de contrastes iolados, fármacos como cicloquinina o cloroquina, por lo cual lo más obvio es que si tienes una tira reactiva positiva, ¿qué tienes que hacer? La cuantitativa, ¿ya? En el examen de orina de 24 horas. O también lo que nosotros hablamos, la tasa proteinuria de creatinina o tasa albuminuria de creatinina en orina al azar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos esta tasa, proteinuria de creatinuria o albuminuria de creatinuria, que solamente se hace en orina de la mañana. O sea, proteína, creatinina, mismos equivalencias, y te da una relación con digamos, una proteinuria de 24 horas. Esos son los valores de albuminuria. Fíjense cómo los cocientes albúmina-creatinina son casi similares. ¿No es cierto? Acá ya también tenemos albúmina-creatinina en otros valores, en miligramos por milimol, que son rangos un poco más bajitos. En los tipos, igual que en la hematuria, tenemos la transitoria. Miren en qué estados. En ejercicio intenso. En gestación. En gestación se acepta hasta 300 miligramos. Fiebre igual, convulsiones, infecciones, insuficiencia cardíaca, fármacos vasoactivos. Acá tenemos la ortostática, o sea, pacientes prácticamente que aparecen en sujetos jóvenes cuando prácticamente estos pacientes están en situaciones, digamos, de no ortostatismo. Acuérdense que miren, estas proteinuras deben ser menos de 2, o sea, menos de 2000. Cuando nosotros tenemos proteinuria así menos de 2000, que es la que se llama, equivocada, bueno, no sé, dice así la bibliografía, de rango nefrítico menos de 2000. La realidad es que en rango nefrítico yo he visto todo tipo de proteinurias, ¿ya? Y cuando hablamos de esta semiología, es buena para que ustedes practiquen, pero la base más importante es la biopsia. Porque tú puedes imaginarte, alucinar todo lo que pueda pasar por tu cabeza, pero lo único que va a hacer el diagnóstico así etiológico específico va a ser la biopsia. Tenemos también lo que es, bueno, la glomerular,
que también se divide en dos, proteinuria selectiva y no selectiva. ¿Cuál es la que nos importa más? La selectiva. ¿Okay? La no selectiva, que tiene que ver con proteínas de bajo peso molecular, nos relaciona a otras patologías. La proteína tubular, ¿no es cierto? Acá, lo que nosotros debemos de ver es que puede haber alteraciones, ¿qué cosa? Hereditarias o adquiridas, ¿de dónde? Del túbulo. ¿Por qué? Porque no hay reabsorción. Ya dijimos, todo se absorbe a nivel túbulo controlado aproximadamente, ¿cierto? Más del 50% de todos los elementos. Acá si hay prácticamente evidencia a nivel tubular o evidencia de proteinuria tubular, tenemos que ponernos a pensar que algo está disfuncionando. A la cabeza están pues las ATR, acidosis tubulo-renales. En algunos casos también hay proteínas de bajo peso molecular o cadenas ligadas, como las inmunoglobulinas o beta-2-nitroglobulinas, en la cual no son absorbidas adecuadamente en el túbulo proximal. Tenemos la sobrecarga de filtrado. ¿Qué quiere decir sobrecarga? Por lo que les decía, te lesionas, te caes, dañas músculo, sobrecarga de hemoglobina en plasma, llega al riñón, se filtra por la sobrecarga, empieza a eliminarse. Una de ellas pues es esto que llamamos nosotros la rhabdomiólisis, puede ser la leucemia o las hemólisis intravasculares, ¿no? Por renal se ven procesos inflamatorios del tracto urinario, o sea, ustedes saben que el urotelio, en cierto grado, cuando está inflamado, es como la piel, tiene una infección, ¿qué pasa? Descamación, ¿no es cierto? Desgaste. Lo mismo del urotelio, desgaste, descamación. Son células, esas células que se desprenden, van a tener componente proteinúrico, entonces podemos tener nosotros ese factor. Ahora, el flujograma, ¿qué dice? Cuantificar proteinúria en orina de 24 horas. Si es positiva, hay que descartar todo lo que no es glomerular, ortostática, fiebre, ejercicio, marcha. Pero si es superior a 3.5 gramos, hay que ver si es glomerular. Si es inferior a 2 gramos, la típica nefrítica que les digo, ¿no es cierto? Pero también se ven algunos otros estados de proteinuria tubular. Hay que ver si hay cadenas ligeras, endógenas, mercurio, plomo, exógenas. Hay que ver si hay patologías tubulointersticiales, inmunolérgicas. Pero si hay una discordancia entre tira reactiva y cuantificación de proteínas, lo que nosotros tenemos que hacer ya algo más complejo. Estas proteinurias hay que ver si hay una sobreproducción exógena, en este caso puede ser cáncer como mieloma. Y lo que a nosotros nos importa acá específicamente, ya no solamente pues, hay proteinuria, tenemos que ver si es proteína selectiva o no selectiva y cómo vemos si es selectiva o no selectiva. Con proteinograma electroforético. Puede ser en orina, ¿no es cierto? De 24 horas. Que nosotros podemos diferenciar el tipo de proteínas que estamos eliminando y también podemos hacerlo a nivel plasmático para definir si hay otro tipo de enfermedades de cadenas pesadas. Y bueno, esto se lo vamos a hacer más extenso. Otra vez. Ayer 6:20. ¿Qué grupo está preparado para exponer? Siempre pido, a ver, un grupo que esté preparado para exponer, pues en mi casa, de la clase. Más 3 puntos en su exposición. De llegar a los papeles, por favor. Papeles, ¿no? ¿Por qué está con máscara también? Buenos días, doctor. Buenas tardes. Buenas noches, doctor y compañeros. En esta ocasión nos ha tocado exponerles aspectos modernos de la histología renal. Los integrantes son mi compañero Arato González Dair, que tiene la especialidad de cirugía cardiotorácica, Nicole Arce Arriola,
especialidad de neonatología, mi persona Nereide Álvarez, anestesiología, Sofía Luz Bayón Najarro, pediatría, Jeremy Gonzalo Calderón, cardiología y Joel Cancha Rodríguez, neurología. Aquí está el índice que vamos a abarcar con una introducción, después de estructura, la cápsula, la corteza, la cápsula de Bowman, la médula, la nefrona, los túbulos contorneados, las adhesiones, el túbulo colector, la barrera de filtración, avances en la microfotografía electrónica, biomarcadores histológicos en micropatías, el mesangio, células intersticiales, aspectos modernos en histología, regeneración renal, remodelación tisular en enfermedad renal crónica, histología del rechazo renal en trasplantes y en introducción vamos a tener un artículo que mapea tridimensionalmente cómo se conectan los nefronas con la red vascular y nerviosa en riñones humanos a lo largo del desarrollo. Aquí tenemos introducimos que el riñón es más conocido o su función más conocida va a ser un órgano netamente filtrador. Sin embargo, queremos apuntar en esto, ¿no? Y más que todo con este artículo que va a indicar que va a ser en realidad un órgano dinámico con distintas funciones y va un poco a recalcar lo que es un componente inmunológico a cargo de las células mesangiales. También justo vamos a ver con esta estructura tridimensional que va a ser un tejido altamente complejo, ¿no? Como podemos ver, y que va a estar, por ejemplo, en esta imagen que también vamos a ver en la siguiente diapositiva, que va a estar en diferentes partes del tejido, tanto en la superficialmente medial o en la zona yuxtamedular. Y que estas también las neuronas, las nefronas, van a estar en diferentes ubicaciones. Por lo tanto, va a ser importante para, por ejemplo, al momento del tratamiento diagnóstico, ¿no? En este otro artículo, que es la arquitectura tridimensional de neuronas en el riñón normal y quístico, primero vamos a ver las partes, ¿no? O sea, la estructura como tal de la nefrona, que va a estar, aquí vamos a tener una capila, que va a estar conformada por la cápsula, la corteza, la médula externa y la médula interna. En esta imagen, que es lo que abarca el artículo, vamos a tener lo que es el riñón quístico, o en imágenes, y las diferentes partes, por como es el túbulo, el túbulo colector distal, el proximal, el asa de Henle, y que esta imagen quiere decir cuáles o qué regiones van a ser más propensas a formarse los quistes. En esta vamos a tener que el túbulo colector es el que más propenso. Una cosita, dijiste que te ayuda a diagnosticar en la zona yuxtamedular. ¿A qué? ¿Cómo? ¿A qué te ayuda a diagnosticar la zona yuxtamedular? A la formación de quistes. En esa zona se da. No, pero, o sea, me refería a que van a estar en diferentes regiones en el tejido y no es, digamos, muy seguido, sino que varía tanto en ubicación hasta en número, y por eso hasta en los colorcitos. Cuando hablas de riñón quístico, ¿de qué patología estás hablando? Algo para neoplásico. Para neoplásico. A ver, explico. El artículo no sé si se usaba, que dice la importancia de seguir la formación estructural del nefrón puesto que indica que en la patología de riñón quístico, las nefronas como tal se
más que todo lo que sería la evaluación de la enfermedad como tal. Me dices arquitectura en 3D. ¿Y cómo es que se hace el proceso de arquitectura en 3D? Es como decirte, yo conozco la tomografía, ¿no es cierto? Tiene una base la tomografía. Sí. En este caso, ¿cómo es que tu arquitectura en 3D, cómo es que se realiza? No, hay una dirección más esencial, pero básicamente se hace con lo que son cortes, se coloca lo que sería como una, bueno, para la cosa 3D lo que sean tomografías es el contraste. En este caso también se contrasta tres metales pesados. En ese caso, con esos tres metales pesados, que se aplica lo que sean los cortes histológicos, se puede hacer lo que sería con cortes microscópicos electrónicos, con pequeños cuchillos. O sea, lo que me estás indicando es que es arquitectura 3D de microscopio electrónico. Con parafina, con otros contrastes que son metales pesados, se van produciendo todas las estructuras como tal, luego con unas cuchillas pequeñas del microscopio electrónico se hacen lo que sería la reconstrucción. Entonces hay varios cortes y cada corte es un fotográfico y debe ser construido. Si hablamos de microscopía electrónica, que es específicamente para lo que es estructura molecular, ¿por qué tendrías que utilizar las estructuras grandes? Es más que todo por los accidentes, más que todo como se menciona, Por ejemplo, ahí tienes varios colores: naranja, rosado, azul, rojo. es una comparativa de lo que sería las partes de de acá, sería en un orden quístico, como sería la proteína. O sea, tú cuando me dices que se usa plomo, Metales pesados. metales pesados, cuando usas metales pesados, ¿cómo es que tú puedes hacer este estudio en tu paciente? Ya, ¿cómo lo haces? Ya, puede ser, por ejemplo, se puede embeber primero en parafina y después de fijarlo y estar embebido en parafina, lo colocamos en el microscopio, como lo dijo. Va a haber dos formas. Uno, que es el más común, es con metales pesados. Lo vamos a embeber porque si no lo embebemos en metales pesados, la imagen va a salir distorsionada porque va a agarrar electrones, la muestra del microscopio. Y el otro sería que no tenemos, no tenemos el material, el metal pesado. De ese modo tenemos que ponerle un poco de vapor de agua o si no nitrógeno entre el microscopio y la muestra, cosa que se evita ese efecto de distorsión y puede salir nítido. Y más que nada es para ver lo que son biopsias, que puede ser también antiguas, pero que tienen que estar bien almacenadas. Ya, tu metal pesado, ¿cómo tú específicamente sabes que va a tu? No a altura directamente, con los contornos. ¿Los contornos de qué? Los contornos de lo que O sea, lo que trato de decirles es que imagínense que sus compañeros ahorita ni idea tienen de lo que están hablando, porque ahí mira ahora, riñón quístico. Cuando hablamos de un riñón quístico, ¿cuál de todas las enfermedades quísticas que estás presentando? Segundo punto, estás hablando de arquitectura en 3D de neuronas, ahí dice, el riñón normal y quístico. Pareciera que hay neuronas en el riñón. No, parte es otra parte de esto. Es otra parte. Establecido sigue en dos partes. La primera que son los neutrones, y la otra es lo que es la neurovasculatura, que de verdad sería Ok, ahora cuando tú ves y ha indicado algo muy importante, pero no me lo sabe responder, ¿por qué la zona extramedular es importante? O sea, histológicamente, ¿por qué es importante la zona extramedular? Los neutrones, como sabemos, tienen dos tipos. Los que están más que todo, proximales y distales. Los que están en la parte extramedular siempre son los que se encargan más sobre la filtración del oído, los que tienen más peso a la hora de la filtración del oído. ¿Por qué tienen La constitución. La compuesta que o sea, son las que mandan. la morfología, más que todo, la morfología de las uniones extramedular abarca, tiene una masa de higiene mucho más alargada y puede llegar más parte de la diferencia. Pero ¿por qué son así estas células? Histológicamente, sí. Lo ha dicho su compañero, son las más especializadas. ¿Pero por qué? No es solo por la morfología que vemos en la higiene. Puesto que las leyenda comparando las salas de higiene, de la extramedular la otra, las de la extramedular mencionan que es un poco más alargada. Sí tenía más contacto con la papila, por lo tanto había más contacto con lo que sería la filtración a la papila que sería encargada, ¿no? Llevar lo que sería la de la orina y no se Ya, no sé si habrán investigado ustedes. Bueno, la realidad de esos glomérulos especializados
¿Siempre han nacido ahí o han nacido en otro lugar? No sé qué tipo de neuronas. Al inicio decían, al inicio se pensaba que directamente las neuronas o los precursores como las neuronas en el desarrollo biológico tenían como un destino fijo. Sin embargo, se ha demostrado que hay otros factores externos, específicamente unas vías de inhibición que es la WPT-BMP, que son las encargadas de decidir o de alterar o afectar a los precursores. Los precursores serían como aquellos que van a determinar el destino de las neuronas o dónde se van a desarrollar, por ejemplo. ¿Dónde se desarrollan las neuronas? No todos, todos dentro del cerebro. Sí, a ver, para diferentes compañeros. Aquí tenemos que todo lo que serían las diferentes etapas. Lo que sería, primero en acá se ve lo que es la función de inflorescencia. Para ver lo que son. Esos son los riñones, lo que serían en pacientes en etapa embriológica. Se estudia con sentido informado y se logra desatar. Estas eran las primeras 4 etapas, lo que sería la vesícula renal, la forma en coma, la forma en S, lo que sería el capilar capilar. Y añade más que todo se mencionó que antes en el SMERP se creía que los nefrones en estado embriológico tenían un destino fijo. Sin embargo, en su estudio demuestra que hay como una ventana maleable en las cuales estas vías de señalización que está alrededor de la BMP y la FGF puede alterarse o pueden tener implicancia en el desarrollo de las nefronas y pueden decidir si va a ser yuxamular, por ejemplo, o en el modo de comunicación como tal. Estos son los puntos principales. Primero, la formación de tempranas y el establecimiento del eje proximal y distal. Para saber si va a ser yuxamular, como se menciona, o más distal. No, no se tanto así. Todas nacen a nivel cortical. Y poco a poco los glomérulos empiezan a centralizarse al yuxtamedular. Por eso es que los glomérulos yuxtamedulares son los más especializados, porque son los primeros que han nacido a nivel cortical y después empiezan a internalizar. Por eso es eso que tienen unas pequeñas más prolongados y unas grandes, ¿no? Pero lo que más importa acá, es de que cada vez que ustedes, por favor, hablen del tema, tienen que dar la base, por lo menos, ¿eh? Porque mira, esto va a entrar en el examen, ¿verdad? Entonces, si va a entrar en el examen, es lógico que cualquiera de sus compañeros va a preguntar, ahí ve grafiquitos, figuras, todo, ¿no es cierto? Pero la idea es definir cómo es el proceso que se da, qué estamos viendo. Por ejemplo, ahí está, tienes una imagen, tu compañero dice microscopía electrónica, ¿no es cierto? Y ahí están hay diferentes zonas que están entre comillas pintadas. Entonces, lo que ustedes han querido definir es a qué nivel se generan los quistes. Yo supongo que será esto, pues, poliquistosis cerebral autosómica dominante, supongo, que tienen puntos fijos para poder generar estos quistes. No sé si en tu artículo dirá, porque ahí dice solamente riñón quístico, ¿no es cierto? Más que todo fue una revisión de varias patologías de varios pacientes y en el artículo no se enfocaba tanto en lo que es una patología, más que todo se enfocaba en la importancia de la reconstrucción para ver cómo es que las nefronas cambian su morfología según la patología de muertes. Por ejemplo, acá, ¿en qué etapa estás hablando? Por eso la idea importa, o sea, ¿en qué estás? Porque si hablamos de poliquistosis avanzada, pues estas imágenes prácticamente resultan insuficientes, ¿eh? Son muy pequeñas. Como quien dice, son tan precoces en diagnóstico que estarías tú perfilando y diciendo, sabes que probablemente hagas esta enfermedad por la alteración a nivel de microscopio. Ahora, en tu artículo, ¿por qué supuestamente le han tomado la biopsia a estos pacientes? ¿Era al azar en pacientes normales? Más que todo, ¿O en pacientes que tenían alguna la patología? población específica fueron pacientes con, bueno, es uno de los es un estudio descriptivo más que todo, fue un estudio retrospectivo, más que todo lo que sería dos poblaciones, una de control, que son pacientes con normales, sin ninguna alteración patológica, y otros son con pacientes con enfermedad quística. Como enfermedad quística. ¿Y estas biopsias? Esta de acá, la primera, es de un paciente sin patología normal. Y la de acá, como ya las alteraciones morfólicas de la nefrones, son pacientes con patología quística. ¿Y qué supuestamente ha ocurrido? Más que todo era el objetivo del artículo era demostrar lo que sería la importancia de la 3D para ver las alteraciones morfológicas de la nefrona en pacientes como quística. Pues lo que mencionamos es que podría ayudar más que todo al pronóstico y a ver cómo se desarrolla la enfermedad de los pacientes. Ok. Con
encuentras todo esto, ¿qué defines? Esa pregunta para ti, ¿qué defines? Me decías que es a nivel de... ¿A qué nivel eran los sistemas? A nivel de tómalo. La pregunta es por qué. ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, no definen por qué se generan, tampoco definen qué enfermedad es, enfermedad, no quise tomarlo. La idea, chicos, es de que cuando ustedes, y eso va a ocurrir en muchos de ustedes, y he visto también sus diapositivas, si ponen diapositivas así, tienen que poner el fundamento, cómo se hace, qué se hace. De pronto a ustedes les sorprende. Primero no les han hablado ni siquiera de lo que es histología normal, que es la base, que eso, por ejemplo, ya deberían de haberlo hecho acá. Porque con histología normal como base, ya se puede dar los usos. Cuando hablamos y discutimos de justabilidad, muchos dicen, ¿dónde está esa zona? ¿En qué parte? Eso tiene que explicarlo bien cómo funciona. ¿De qué sirve que ustedes se expongan si al final la mayoría de los chicos no van a quedar en la luna? Y cuando ven el examen, prácticamente no van a saber qué responder. Entonces, por favor, tienen que enfocarlo a ese punto. Enfoquen a sus compañeros. ¿Cómo es que se va a definir todo lo que están exponiendo? A ver, continúa. Ya. Continuando con la cápsula, en esta vamos a tener hemos revisado un artículo también que se titula Instalación de neurona en el desarrollo del cerebro humano fetal durante el embarazo avanzado. En esta vamos a tener que la capa externa de la cápsula va a estar mayormente compuesta por lo que es el tejido conectivo denso, en su mayoría. También va a contener lo que es fibras colágenas y también fibras elásticas, tanto tipo 1, tipo 2. También lo que son los fibroblastos van a estar en menor cantidad. Y en la capa interna de la cápsula también va a haber menor cantidad de fibras colágenas, pero mayor cantidad de miofibroblastos. En la cápsula se va a diferenciar 5 zonas. De estas, las principales se va a considerar como la zona 4 y la zona 5. La zona 4 por la composición de las células contenidas mesenquimales, las células mesenquimales, y la 5 por la contención de los túbulos intersticiales, que va a facilitar el intercambio entre la cápsula y el parénquima, que va a tener relación. Y la cápsula, pues, su función principal va a ser la protección. ¿Pero por qué presenta ese documento? ¿Cuál es el fundamento? Habla sobre el embarazo en una mujer embarazada, ¿no? Ya en las últimas semanas de gestación, cómo la nefrona se va a desarrollar en el tejido y en lo que es la cápsula, las zonas que van a estar y la importancia de las mesenquimales y los túneles intersticiales. O sea, es un tejido histológico del feto. ¿Ya? ¿Y de qué semana? ¿Qué mes? Dice embarazo avanzado. Supongo que será tercer trimestre. ¿Por qué hicieron eso en tu estudio? ¿Por qué sacaron pedazos histológicos del feto? En el inicio primero pensando que es la histología actual, ¿no? Según lo que se dice en los libros, la composición de la cápsula, que son lo que es una cápsula, lo que es una capa externa y capa interna. La capa externa, que es por tejido conectivo denso, que tiene una cantidad de fibroblastos, y la capa interna. Esta manera de introducción de base. Y pasamos a lo que es el artículo, que es más que todo se
buscaba todo lo que sería lo que yo mencioné también al inicio de la nefrona, de cómo tiene un destino como tal. Se buscaba ver cómo el desarrollo de la nefrona y también su interacción con lo que sería la cápsula obviamente las de desarrollo. En ahí lo que se encontró, más que desde que en ahí mencionan que es más optable y mejor definir lo que es la cápsula en 5 zonas. En cambio, a diferencia de antes, que son dos, que es la cápsula externa y la cápsula interna. Y entre las 5 zonas se mencionan lo que son los componentes. Y los más importantes en la 4 y la 5. En la 4 se mencionan las células contenidas, que serían más las células madres progenitoras. Y la importancia era porque querían ver si las células progenitoras tenían alguna conexión con lo que se desarrolla las nefronas o con el intercambio, más que todo de entre madre y feto, madre y feto. Entonces es lo que se buscaba, se puede observar en esa parte. Y se encontró que las madres sí tenían, estaban en la 4ª capa, sí tenían relación. Tienen una relación al momento de la señalización o el intercambio entre la madre y el hijo. Y por último, el 5, que están los túneles intersticiales, que eran más para el momento de la gestación. Entonces hay relación específica, cápsula, nefrona. Cápsula nefrona. ¿Embriológica o A nivel embriológico. embriológica? Faltaría ver cómo sería a nivel de cuando ya es después de parto. ¿Y por qué había la relación madre-feto? Por ¿Por las qué se células, pensaba? se empezaba por las células madre, sobre todo. Las células madre Pero nosotros no el progenitor ya las tiene el feto, ¿por qué sabía si no lo no? No, muchos mencionan que, digamos, que puede haber una interacción entre la señalización y entre el intercambio. Cuando hablas de células madres progenitoras, ¿a qué te refieres? No son células de la madre, son células del feto. Ya. Esta es la que sería en el paciente adulto. Así que se quería ver cómo era el paciente después del desarrollo oncológico. Y sería, ¿no? Que con una interacción entre madre y feto mediante las horas de la Son tus diapositivas. O sea, no le has expuesto todo a tu compañera, no le has explicado. O sea, no se han reunido y sabes que probablemente te toquen las diapositivas, te voy a explicar. Tu compañera está explicando otras cosas, ¿no es cierto? Porque lo que tú explicas recién se nota, ya hay relación, pues ya entiendo por qué están estudiando, ¿no es cierto? Lo que es la cápsula en feto. A ver. Sí. ¿O no? ¿Quién? ¿Usted o Eva? Mejor lo cogen usted. Mejor lo cogen. No, usted. Ya, o sea, ya chicos, son bonitos artículos que están presentando sus compañeros. Falta la exposición de tu compañero, parece que no te ha informado de lo que está poniendo en la exposición. Pero la idea es esa, ¿por qué? Porque, mira, tú estás presentando un artículo en el cual llama mucho la atención y decir por qué estás presentando la cápsula. Ya dentro de eso están indicando pues, que del feto, específicamente, si hubiera una relación de la cápsula con lo que son los nefrones. A ver, embriológicamente, ¿quiénes hacen embriología? Embriología. Díganme, ¿qué han leído específicamente de este tema? Interesante el artículo que están presentando los compañeros. ¿Es cierto, es falso? Recién se están enterando. Pasen, chicos, pasen. Lo más importante, chicos, es que ustedes aprendan y justamente sea eso. Ya vi sus diapositivas. Como les digo, hay temas muy interesantes, pero la idea es que ustedes respondan a sus compañeros, más que todo, para que entiendan. No podemos estar sacando así poquito a poco, o sea, con cucharita, ¿por qué pones esto? ¿Por qué pones aquello? ¿Qué significa esto? No hay sentido, ustedes tienen que desarrollarlo. ¿Por qué? Por si acaso el público está allá, ¿ya? Si dejamos pasar así las diapositivas como estaban pasando, todos van a estar perdidos, ¿no? No van a entender ni siquiera qué está sucediendo.
¿no es cierto? Entonces, la idea es aprovechar. Cuando nosotros hacemos este tipo de trabajos, justamente ellos están hablando, habrán leído histología, supongo, ¿ya? Pero también deben presentar histología básica como presentación, ¿ya? Así rápido, para que ustedes enfoquen, pongan lo más importante, ¿ok? En histología básica, lo importante. Cuando hablamos de lo que es histología moderna o histología avanzada, ya no podemos detenernos simplemente pues, con células. Ya tenemos que hablar de la relación de las células. Y acá en este artículo que su compañero lo ha hecho, pero su compañera no sabía qué decía, en ahí habla algo interesante. Por ejemplo, de esa relación. ¿Cómo es que la cápsula tenga que ver con las nefronas? ¿Será óptimo? Y eso lo han hecho prácticamente a finales de gestación. O sea, cuando la etapa embriológica, cuando la etapa embriológica del niño ha acabado o no ha acabado. Están hablando de la más o menos semana 32, 36 del embrión que han sacado. ¿Se ha acabado de desarrollar el riñón o no? Seguro. Y lo que su compañero estaba buscando era un artículo para ver si hay una relación específica histológica de lo que son las células madre a nivel de la cápsula frente al desarrollo de nefronas, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, ya se desarrolló todo el riñón. No, se termina de Sí, desarrollar o no. cuando nace. ¿Cómo? O sea, se desarrolla en la semana 12 ya es funcional. El detalle es de que se termina de desarrollar cuando ya el niño nace. Nace y ya. No, Con el nieto, con sí, todas las un cosas. tiempo prolongado. A ver, histológicamente ya se desarrolla, ¿no? Se dice, ¿no? 32, está completo. O sea, a las 32 semanas yo puedo tener un feto con riñones En completos. cada literatura, en la zona 27, es cuando ya se tiene lo que serían las nefronas o los nefronas únicamente que ya serían consideradas suficientes para el desarrollo, para el nacimiento. Para que ¿Qué es suficiente? hasta eran 10.000, no me acuerdo. 10.000. 10 millones de nefronas, que serían lo número óptimo. 10 millones, wow. Es de 800.000 a 1.2 millones. ¿Cuánto más o menos estás calculando? Sí, no me acuerdo muy bien. Pero menciona que la zona 27 ya tiene la suficiente cantidad de nefronas para que... ¿Por qué les digo esto, chicos? Y es muy importante. La idea justamente que expongan es para discutir esto. Un prematuro, cuando nace, lastimosamente, mientras más prematuro nace con menos nefronas. O sea, la razón de las nefronas es de 800.000 a 1.2 millones por riñón. Si nace prematuro, imagínate que solo nazca con 800.000 en la sala. Esas nefronas probablemente pues, van a sobresaturarse el trabajo, van a hacer hiperfiltración, como les decía, y van a generar un estado de enfermedad renal crónica. Mira, simplemente sin que haya noxas, solo porque han nacido con pocas nefronas. Ahora, si han nacido con pocas nefronas, esto se va a hiperestimular, o sea, el sistema renina-angiotensina va a empezar a generar disregulación. Son esas personas prematuras que de pronto a sus 40, 45 años empiezan a tener hipertensión. Entonces, en un prematuro tú ya estás viendo a futuro que va a tener hipertensión. ¿Por qué? Simplemente porque ha nacido con un número de nefronas limitadas. Cuando les pregunto a los de histología, o sea, a los histólogos, si ya se terminó de desarrollar el riñón, pues ellos tienen que definir. A los embriólogos, ellos pues tienen una etapa embrionaria, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que definir a qué semana, cuándo se termina de desarrollar el riñón. Característicamente, todos los órganos en niños, hay muchos órganos que no se desarrollan solamente al nacer, hay muchos que siguen desarrollando, como les hablaba del sistema inmunológico. A los 5 años ya los niños están con la capacidad neta de tener un sistema inmunológico, por lo menos inmaduro de adulto, con las bases de adulto, ¿no? Pero antes no, por eso es que ellos desarrollan sus famosos gánglios. Pues es lo mismo en los diferentes órganos, de los cuales el riñón es un órgano muy importante, que va a tener que cumplir, como digo, 11 funciones, y de esas 11 funciones tenemos que nosotros desarrollar y ver pues, que sean óptimas y adecuadas. Ok, entonces, ¿se ha entendido más o menos cómo la exposición? ¿Ya? Definan bien, bases, las bases cortas, no bases antiguas,
bases que tengan que ser relacionadas. Por ejemplo, si yo les dejé una tarea, crosstal, ¿qué es el crosstal? ¿Nada? ¿Quiénes graban? ¿Quiénes graban? Revisar su grabación. Su compañero que ha hecho, no, doctor, nunca en mi vida. No se ve la foto. Es muy importante que ustedes desarrollen bien. Se supone que si ellos han venido a exponer y a su compañero le pregunto y responde el otro amigo, ¿qué significa? Que su compañero no le ha pasado la información. No sé, te faltó tiempo, no se ha entendido. O no quieres que tu compañera apruebe. Es lo único. No, por favor, chicos, que expongan ustedes, definan bien, que sea una exposición pues fina, específica. Si tu compañero hubiera respondido todo lo que tú decías, tú vas a agarrar los artículos que son interesantes, pues tu compañera decía y habla de eso, ¿entiendes? Todo el resto va a entender. Y la idea más importante es de que no te lances pues a la piscina si ni siquiera sabes si hay agua o no. O sea, dales conocimientos básicos. Denles conocimientos básicos, puntuales. Por ejemplo, a tu compañera quería hacerle varias preguntas. ¿Por qué? Porque empezó a hablar varias cosas, por eso le pregunté por qué es importante el diagnóstico. Porque ella lo dijo, lo habló, pero no sabía. O si no, de pronto le pregunto histológicamente, a ver, si tú hablas de una célula mesangial, dime qué tipo de célula es una célula mesangial. ¿Es histología o no? ¿Qué tipo de célula es una célula mesangial? ¿Ah, tu compañera? Sí, tú, sí, tú. La pregunta básica de histología. Célula mesangial, ¿qué tipo de célula es? Sí, tú. No, la segunda. ¿Qué funciones cumple la célula mesangial? La célula mensajer va Tu compañera está en esta función. Tú no has respondido. Cumple una función Una leve. nomás. No, varias funciones, pero dentro de esto es una leve función de sostén. También para la... ¿Cómo leve función? ¿Cómo No, es? no es función más O sea, leve, importante. moderada y severo. También para la intercomunicación celular entre otras células epiteliales que están alrededor. Y bueno, también tiene más funciones. Tiene más. Pero tú estás en histología. Tus compañeros no saben, quieren saber qué funciones nuevas. A ver, tu compañero sí va a responder. Eminente cardiovascular, no sé. Cardiovascular tienen que 5 veces ustedes tienen que estudiar. ¿Sí? ¿Qué hacer? Ah, neurólogo. Va a ser una célula estructural, ¿no? Como ya lo dijo, va a ser un medio de comunicación entre las células. Ya estás repitiendo lo mismo que tu compañero. ¿Qué más? Histología, tienen que saber que cada célula tiene una función. ¿Qué más? Por ejemplo, si fuera embriología, yo le dije, mira, ¿cómo es que la célula mesangial se forma? O se puede decir, dime los podocitos, ¿cómo se forman? ¿Cierto? Esta está en pronefro, esta está en a ver. ¿Nada más? También Hay que puesto la primera diapositiva era todo buen células mesangiales. también sintetiza parte de la matriz mesangial y es sostén más que nada y también puede incrementar o disminuir la membrana de filtración glomerular porque tiene componentes como tina, miosina y si incrementa
los vasos, o sea, el diámetro del vaso lo disminuye, eso también va a repercutir en la filtración. No forma parte de la barrera, pero tiene una función estructural y también de esa manera. O sea, participa en la hemodinamia renal. Sí. ¿Qué más? Sí, a ti te Bueno, doy. incluso como se mencionaba en opinión, aparte de lo que es el filtrador, que se maneja hemodinámica y también, como dijo mi compañero, que también en la hemodinámica, pero también participa en la parte inmunológica. Se descubrió, o los estudios que se han mencionado, mencionan que el mesanquio puede tener parte eficacia en la inmunidad natural del cuerpo, sobre todo. ¿No? Todo con Llamado también, su otro nombre. ¿De mesanquio? Su otro nombre. ¿Cómo se llama? Si participa en la parte inmunológica. Es el macrófago renal. ¿Cuándo van a avisar eso? Como perdidos. ¿Te imaginas? Es una función de la célula mesangial. Sí. ¿Quién es el culpable? El grupo dispositivo. ¿Sí o no? Así es que o les quito a ustedes un punto o los bajo un punto al último. ¿Cómo es? ¿A ninguno? Entonces a los dos. No entienden hasta ahora cuál es la proporción. O sea, ni los espectadores ni los expositores no entienden. Me están, ya, yo estoy agarrando para el examen un perfil. A todos por igual, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Todos. Desde ahora que vamos a hacer un respeto. No es responsabilidad de los expositores y de los periodistas. No, y ellos están exponiendo, pues se supone si no han expuesto y entran en el examen es porque hay algún responsable. O no han estudiado el resto o no lo han expuesto. Pero mejor como ustedes están desarrollando a todos. Si no lo han expuesto, no importa. Si no lo responden, tampoco importa. La idea es que tengan menos un punto. Entonces, por favor, eso es lo básico. Si yo les pregunto, y díganme cuál es cómo se forma histología, cómo se forman, ¿saben que el endotelio glomerular es especializado o no? Agarrarlo de serio primero. Sí. ¿Por qué es especializado? Porque tiene fenestraciones y aparte tiene glicocálix. Todos tienen fenestraciones, entonces. Agarras cualquier parte de tus vasos y todos tienen fenestraciones y todos tienen glicocálix, te voy diciendo. Es a nivel sistémico. Tiene proteínas especializadas como la podocina. ¿Está bien? Embriólogo. Podocina está bien ubicado en la célula endotelial. Está muy lejos, ¿eh? No, sí. Microscópicamente estás como de acá a China, te das cuenta de la hendidura, ¿no es cierto? Y en la célula endotelial. ¿Por qué es especializado? El endotelio glomerular es especializado. Eso ellos tienen que definir. ¿Y por qué es especializado? Él ha hablado de fenestras, pero no ha dicho, doctor, este es el endotelio que más fenestras tiene, porque tiene una filtración, tiene un fenómeno de filtración. ¿Y cómo se forman las fenestras? Es histología. Tienes que definir bien cómo se ha formado el endotelio. Imagínate que no hubiera un factor de crecimiento endotelial. ¿Se formarán fenestras? Imagínate que no hubiera fenestras. ¿Se filtrará? ¿Y existe eso o no existe? ¿Y cuál es el papel inmunológico del endotelio glomerular? O sea, es lo mismo decir de que un paciente que tenga, pues, eso lo vemos mucho en lo que es neumonitis post-estreptocócica. ¿Por qué hay acúmulo de inmunocomplejos a nivel del endotelio glomerular? ¿Cuál es el factor más importante? Esta es histología. Por eso, sus artículos están bien. Igual de resto, hay uno o dos grupos que han hecho bien rasta. Vayan viendo cómo se pone esta exposición. Cambien desde ahora, por favor. Ya se darán cuenta quién es. Sí, son dos o tres. ¿Son dos? ¿Son cuántos? ¿Tres? 9, son más. No, no viste, no, las diapositivas dicen next.
Bien, esto todavía está regular, pero lo que necesito es que ustedes, ya saben, primero, presentación. No, este ha venido acá del mercado, ¿no es cierto? Ha dicho, bueno, me toca ir a nefrología, ¿qué puedo hacer? Allá la señorita viene bien vestida, ha dicho, no, acá, yo voy a ser médico. No voy a ir al mercado antes, tengo que ir a la universidad. Bueno, el resto de muchachos, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya saben cómo está. Primero es presentación. Segundo, uniformidad de sus diapositivas. Tercero, conocimientos básicos. Todos exponen de todo. Cada uno expone a todos su tema. Le explica, aunque sea así con lapicito, con dibujitos así, en colores, y ese día vienen con su librito, aunque sea ahí, con dibujitos. ¿Para qué? Para que entiendan lo que están exponiendo. ¿Entienden? La idea es que quede acá. Tercero, cuarto, la base. ¿La base de qué? De su tema. Lo más simple. Lo que todos se supone que deberían de saber, ¿no es cierto? La base. Y finalmente, pues, enfoquen bien sus casos, sus revistas, su exposición, sus artículos, en el sentido de que ese artículo se ha presentado por algún motivo. No podemos estar preguntando por qué se han agarrado células de feto y por qué, cómo es el contexto de hacer una microscopía electrónica en quistes, qué tipo de quistes son los que tienen que saber y definir bien cómo está su artículo para que puedan exponerlo. Así como un coquito, igualito, porque ustedes no están todavía a ese nivel, ¿no es cierto? Pero se les está exigiendo que hagan artículos de alto nivel para que tengan la costumbre de desarrollarlo, ¿ya? Y finalmente, para la siguiente semana, todos van a traer a mano el tema de embriología. Solo todas las etapas de ¿qué es más importante? El meta, ¿no es cierto? Metanel. ¿Ok? A mano. Okay. Vamos a empezar a agarrar embryo, luego visto, para que se les quede en la cabeza. Vamos a hacer 50 preguntas de examen. ¿Está bien o no? Porque hay cosas interesantes que están exponiendo. ¿Cómo nos vamos a quedar así? Ya, ok, chicos, bueno.